La noche de octubre envolvió a Moscú en una humedad húmeda, incómoda, de esas que penetran hasta los huesos. Fuera de la ventana del apartamento de 3 habitaciones, una lluvia fina y constante golpeaba el cristal, convirtiendo las farolas en manchas borrosas de color naranja apagado. Dentro de la cocina, Vasilisa ponía la mesa con movimientos precisos, mientras miraba furtivamente el reloj de pared. El jueves era un día diferente en la rutina familiar, la noche de la cena en la que, sin importar los compromisos, clases, trabajo o quehaceres, todos se reunían a la mesa. Anina, una niña de 10 años, rubia y llena de energía, giraba como un trompo alrededor de su madre, intentando coger un trozo de pepino fresco destinado a la ensalada. «Mamá, ¿papá volverá a llegar tarde hoy?», preguntó mientras masticaba una zanahoria que había tomado prestada del cuenco, balanceando las piernas una y otra vez. Pasó por casa de la abuela Claudia. «Debe estar en camino», respondió Vasilisa, colocando con cuidado la sopera en el centro de la mesa. «Anina, llama a tu hermano, por favor». La cocina de los Gromov no era grande, pero tenía un ambiente acogedor. Cortinas amarillas que filtraban la luz tenue, platos de cocloma pintados a mano en los estantes y un armario antiguo, herencia de la madre de Vasilisa, daban a la habitación un encanto que ella cultivaba con orgullo. En el alféizar de la ventana dormitaba el gato pelirrojo Murchik, abriendo de vez en cuando un ojo color ámbar cuando Anina pasaba corriendo. Fue entonces cuando Maxim entró en la cocina, un joven alto y pensativo de unos 20 años con unos auriculares colgados del cuello. «¿Papá llamó?», preguntó, recogiendo los platos con la destreza de quien ya está acostumbrado a ayudar. «Hace un rato», confirmó Vasilisa, mientras terminaba de colocar los cubiertos. «Dijo que estaba en el hospital visitando a Claudia Fyodorovna». «¿Cómo está ella?». Maxim se sentó en un banco, rascando la cabeza del gato que descansaba a sus pies. «Igor dijo que se está recuperando bien. Los médicos son optimistas». La puerta principal se abrió con estrépito. Se oyeron pasos pesados por el pasillo, acompañados del tintineo de llaves, e Igor apareció en la entrada de la cocina. Era un hombre de complexión robusta, de ojos castaños atentos y cansados, trayendo consigo el olor del otoño mezclado con el antiséptico de los pasillos del hospital. «Buenas noches a todos», saludó, inclinándose para besar la cabeza de Anina, estrechando la mano de Maxim y tocando ligeramente el hombro de Vasilisa al pasar. «Me estoy congelando. Este clima es una maldición. Ve a lavarte las manos y siéntate». «Ya está todo listo», dijo Vasilisa, poniendo sobre la mesa un cuenco de bortumeante, y el aroma a laurel y eneldo se extendió por toda la habitación. Igor regresó del fregadero, se sentó a la cabecera de la mesa con un suspiro y se pasó las manos por la cara. Su rostro estaba cansado, pero había algo en sus ojos, una determinación que Vasilisa reconoció de inmediato. Era la misma expresión que ponía cuando tomaba una decisión importante, casi siempre sin consultarla. «Bueno», entonces comenzó sirviendo la sopa con manos firmes, aunque su voz temblaba levemente. «¿Qué fue?». Igor observó un momento a la familia, deteniéndose en Vasilisa, antes de dar la noticia con naturalidad forzada, como si comentara la previsión meteorológica: «Mamá tendrá el alta dentro de una semana. Se irá a vivir con nosotros». El silencio que cayó fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Vasilisa se quedó quieta mientras el cucharón escurría lentamente el caldo en la sopera. «¿Qué quieres decir con nosotros?», preguntó finalmente, su voz baja, pero llena de tensión que no pasaría desapercibida. Igor untó mantequilla en el pan, como si la pregunta no mereciera su atención inmediata. «Exactamente eso. Mi madre no puede estar sola después de una fractura como esa. Romperse el cuello femoral no es una broma. Necesita cuidados constantes, al menos por ahora». Vasilisa colocó con cuidado la concha sobre la mesa y se sentó, mirando a su marido con los ojos muy abiertos. «¿Y no crees que una decisión como esa debería ser discutida conmigo?». Su voz era suave, pero las palabras salieron afiladas como espadas. Maxim y Anina intercambiaron una mirada. La niña se reclinó en la silla y dejó de balancear las piernas. «¿Qué hay que discutir?». Igor se encogió de hombros. «Mi madre necesita ayuda. Somos su familia. Es obvio». «¿Y dónde se quedará exactamente?». Vasilisa sintió que una oleada de indignación crecía en su interior. «Tenemos 3 habitaciones, la nuestra, la de Maxim y la de Anina.
Maxim puede mudarse temporalmente a la habitación de Anina, respondió Igor, como si estuviera hablando de reorganizar los muebles. Maxim se atragantó con la sopa y empezó a toser. Papá, ¿hablas en serio? Se limpió la boca con la servilleta. Estoy en mi tercer año de universidad, tengo trabajo que entregar. Necesito mi espacio. ¿Y dónde se quedará Maxim? Insistió Vasilisa, su voz ahora más firme. En la habitación de Anina. Un chico de 20 años y un niño de 10 años comparten el mismo espacio. Él puede manejarlo, interrumpió Igor, frunciendo el ceño. Mami es más importante que tu comodidad. ¿Qué pasa con el gato? ¿Qué hacemos con él? La voz de Vasilisa se apagó. Tu madre es alérgica a las pieles, ¿recuerdas cómo fue la última vez que vino? Tuvo una crisis. Anina abrazó fuertemente a Murchik, como si quisiera protegerlo. No dejaré a Murchik. Es mi amigo. Su voz temblaba, sus ojos se llenaban de agua. Nadie habla de deshacerse de él. Igor agitó la mano con impaciencia. Podemos aplicar inyecciones antialérgicas si es necesario. La medicina moderna soluciona eso. Maravilloso, bromeó Vasilisa, levantando las manos. Entonces tu madre, que necesita tranquilidad para recuperarse, todavía tendrá que tomar medicamentos a causa de un gato. No exageres, Igor golpeó la mesa con la cuchara, haciendo sonar los cubiertos. Encontraremos una solución. Lo importante es que mamá se quedará con nosotros. ¿Y por qué no con Galina? Vasilisa sintió que algo se rompía en su interior, como un hilo muy tenso. Tu hermana tiene un apartamento de 4 habitaciones. Oksana apenas está en casa. Galina no puede. Está sobrecargada de cursos y turnos en el hospital. Igor ensombreció su rostro. No abandonaré a mi madre. Por supuesto, Vasilisa se levantó de la mesa con las manos temblorosas. La decisión ya está tomada. Como siempre. Sin consultarme. Mamá, llamó a Nina suavemente con los ojos brillantes. Por favor, no peleéis. No estamos peleando, mi amor. Vasilisa forzó una sonrisa a su hija. Estamos hablando de cosas de adultos. ¿Hablando? Igor soltó una risa seca. Suena más como si me estuvieras dando un ultimátum. Debería dejar a mi madre, después de una cirugía grave, sola en un apartamento vacío solo porque su gato y la comodidad de Maxim son más importantes. No distorsiones mis palabras, Vasilisa levantó la voz. Estoy diciendo que decisiones como esta se toman juntos, no unilateralmente. Maxim empujó su silla hacia atrás y se levantó. Vamos, Anina. Necesitamos terminar nuestra tarea. Pero aún no he terminado de cenar. Protestó la niña. Toma tu plato, dijo el hermano, quitándole el plato y guiándola fuera de la cocina. Murchik saltó de las piernas de Anina y lo siguió. El silencio que reinó fue roto solo por el tic-tac del reloj y el monótono goteo del grifo apenas cerrado. Pensé que lo entenderías. Igor miró más allá de Vasilisa, con voz cansada. Es mi madre. Y nosotros somos tu familia, sintió un nudo en la garganta. Pero ni siquiera pensaste que debías pedir nuestra opinión, porque ya sabías que yo estaría en contra. Igor apartó el plato. Siempre lo ha sido. ¿Contra qué? ¿Contra el hecho consumado? ¿O contra el hecho de que tu madre nunca nos aceptó a mí ni a Maxim? Aquí vienes de nuevo. Igor golpeó con fuerza su mano sobre la mesa, haciendo temblar los vasos. Siempre dramatizando todo. Mi madre es de otra época. No fue fácil para ella aceptar a una mujer con un hijo, pero lo superó hace mucho tiempo. ¿Superado? Vasilisa soltó una risa amarga. Fue cuando dijo en mi último cumpleaños, que estaba bien preservado para mi edad y situación. O cuando rechazó un trozo del pastel que hice porque su estómago no lo aceptaba. Igor se levantó con dificultad. No voy a discutir eso. Mamá viene a vivir aquí y eso es todo. Intenta aceptar esto como un adulto, no como un niño ofendido. Salió de la cocina sin mirar atrás. Poco después el sonido de la televisión resonó en el salón, empezaba el informativo de la noche. Vasilisa permaneció inmóvil un momento antes de empezar a recoger mecánicamente los platos, apilándolos uno encima del otro. Le temblaban las manos y su visión se nublaba por las lágrimas que se negaba a dejar caer.
Vasilisa abrió el grifo con fuerza, dejando que el sonido del agua ahogara el sollozo que subía a su garganta. Comenzó a fregar los platos con furia mecánica, como si quisiera borrar no solo los restos de comida, sino toda la situación, la que la había dejado atrapada, sin voz, sin elección. Un plato se le resbaló de los dedos mojados y se hizo añicos en el fregadero. El sonido agudo la hizo estremecerse. Se quedó helada, mirando los fragmentos afilados esparcidos por las tinajas, como fragmentos de algo que también se había roto dentro de ella. En algún lugar de la parte trasera del apartamento se oyó un portazo. Igor se había retirado a su habitación sin siquiera preguntar qué había pasado. Las lágrimas calientes e insistentes finalmente corrieron por su rostro, cayendo en el agua con jabón. Vasilisa ni siquiera intentó contenerlos. El sonido del grifo ahogaría sus sollozos ahogados y mañana volvería a ser fuerte, para sus hijos, para su familia. Pero esa noche allí, de pie sobre los fragmentos del plato roto, se permitió ser simplemente una mujer cansada y herida, una vez más ignorada. La noche se prolongó interminablemente. Vasilisa se tumbó en el borde de la cama, evitando con cuidado tocar la espalda de su marido dormido. Una tenue luz de la farola se filtraba a través de las cortinas apenas cerradas, dibujando sombras fantasmales en el techo. Igor respiraba a un ritmo constante con algún ronquido ocasional. Siempre se dormía rápidamente, como si hubiera apagado un interruptor. Sin embargo, llevaba 3 horas dando vueltas en la cama, escuchando cada sonido de la casa, el tic-tac del reloj del salón, el susurro de la lluvia contra la ventana, el zumbido sordo del frigorífico. Los pensamientos daban vueltas y siempre volvían al mismo punto: Klavdia Fyodorovna se va a vivir con nosotros. Esa mujer bajo el mismo techo. Consigo. Con Máxima. Vasilisa le dio la espalda y fijó la mirada en el techo vacío. El recuerdo, como queriendo torturarla, empezó a arrojar a su mente imágenes del pasado, como fotografías amarillentas de un álbum olvidado. Junio de 2003. Tenía 29 años y el mundo se derrumbó con una llamada telefónica. Dimitri murió. Accidente en la carretera, regresando de un viaje de trabajo. El auto volcó, muerte instantánea. Estaba en su 6º mes de embarazo con el vientre redondeado y los sueños aplastados. Dimitri deseaba tanto tener un hijo que ya había elegido el nombre, Maxim. Nunca conocería al chico. Vasilisa se llevó la mano a la boca y ahogó el nudo que se le formaba en la garganta. Habían pasado 20 años, pero Pain con mayúscula, como un ente viviente, todavía se escondía en lo más profundo, emergiendo en noches como esa, cuando el sueño se negaba a llegar. El recuerdo la llevó entonces al otoño de 2006. El parque Sokolniki, hojas amarillas bajo los pies. Maxim, todavía un bebé, lloraba en el cochecito y de repente la rueda se atascó. Ella, desesperada, tiró del mecanismo, mientras el llanto de su hijo se hacía más fuerte. Los transeúntes pasaban corriendo y miraban hacia otro lado. «Permíteme ayudarte», resonó una tranquila voz masculina a su lado. Levantó la vista y lo vio, alto, con tiernos ojos marrones y mechones plateados en las sienes. Igor no solo arregló la rueda del carro. Reconstruyó su mundo, le devolvió la creencia de que la felicidad todavía era posible. 6 meses después se casaron. Maxim tenía 3 años. Rápidamente se encariñó con Igor y comenzó a llamarlo padre. Y entonces entró en sus vidas Klavdia Fyodorovna, profesora de ruso, postura impecable, mirada aguda detrás de finas gafas de alambre. «¿Por qué quieres el hijo de otra persona?» Igorochka siseó, pensando que su nuera no estaba escuchando. «Consigue una esposa decente para tus propios hijos». En ese momento Igor la defendió, rodeándole los hombros con el brazo delante de su madre, con firmeza: «Los amo a ambos. Y Maxim es mi hijo». Luego vinieron los intentos de tener un hijo juntos. 2 años de esperanza, desilusión, lágrimas. El primer aborto espontáneo, en 2009, en la 11ª semana. Vasilisa todavía olía el cloro de las paredes del hospital y la mirada compasiva del médico: «La próxima vez funcionará, todavía eres joven». Pero no fue así. Ni el siguiente ni el siguiente. En 2011, 16 semanas, casi 4 meses de sueños y luego sangre y dolor. En 2012, menos de 2 meses, se repitió la misma historia. Después de la tercera derrota, Klavdia Fyodorovna no pudo contenerse. Miró a su nuera a los ojos y escupió sin rodeos:
ya le advertía Igor. Ella es defectuosa, ni siquiera puede tener hijos. Vasilisa cerró los ojos y sintió caer una lágrima. No le dijo a su suegra que los médicos no encontraron nada malo en su sistema reproductivo. A veces simplemente sucedía, pérdidas inexplicables. Hasta que en 2013 llegó el milagro. Volvió a quedar embarazada, pero esta vez ocultó la noticia hasta el 5.º mes por miedo a la mala suerte. Nada de hablar del bebé, nada de comprar ropa por adelantado. Solo citas médicas secretas y ropa holgada para ocultar su creciente barriga. Cuando finalmente lo reveló, Igor estalló de alegría. Klavdia Fyodorovna se limitó a fruncir los labios, a ver si esta vez puedes llegar hasta el final. Y ahora esa mujer iba a vivir con ellos. Día tras día, bajo el mismo techo, observando, criticando, cómo gestionar la casa, cómo criar a los hijos, cómo tratar al marido. Vasilisa volvió la cabeza. El reloj marcaba las 4:30 de la mañana. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar. Se levantó con cuidado, evitando despertar a Igor, se puso el albornoz y salió de la habitación. La cocina estaba fresca. Vasilisa encendió la tetera y se sentó junto a la ventana, contemplando el patio que despertaba. Abajo, el conserje del chaleco naranja empezó su ronda, barriendo el asfalto mojado. En la casa de enfrente se encendió una luz. Alguien más también estaba despierto esa mañana. Murchik apareció en silencio, frotándose contra tus piernas antes de saltar a tu regazo, ronroneando exigentemente. Vasilisa acarició distraídamente el suave pelaje del gato, sintiendo que el nudo en su pecho se aflojaba un poco. Tú también serás expulsado, pequeño, le susurró al animal. No cabemos todos bajo un mismo techo. El día amaneció demasiado rápido. Vasilisa preparó el desayuno evitando mirar a su marido a los ojos. Igor bebió su café en silencio con los ojos fijos en su móvil. Entre ellos un muro de silencio denso y palpable. Ania corrió hacia la cocina, con la trenza a medio hacer. Mamá, termina de trenzar, por favor, pidió ofreciéndole la espalda. ¿Qué hay para desayunar? Tortilla con tomate. Vasilisa remató la trenza de su hija con gestos ágiles. Siéntate si no hace frío. Ania se subió a la silla, pero en lugar de comer, alternaba miradas preocupadas entre sus padres. Mamá, ¿te peleaste con papá? Preguntó en voz baja. Vasilisa se quedó paralizada ante la estufa, sin saber qué responder. Estábamos hablando de cosas de adultos, conejita. Igor le dio unas palmaditas en la cabeza a su hija. A veces los adultos discuten. Es normal. Pero fuiste tan ruidoso, Ania pinchó la tortilla con el tenedor. Tenía miedo. Lo siento, querida. Vasilisa estaba sentada junto a su hija. No queríamos asustarte. Está bien, lo prometo. Maxim entró en la cocina con el pelo despeinado y todavía húmedo por la ducha. Buenos días, alcanzó la cafetera. Al parecer, no todo el mundo tiene uno. Parecía que no. Igor se levantó de la mesa. Tengo que ir a trabajar, besó a Ania en la coronilla, saludó con un saludo a su esposa y a su hijo. Nos vemos esta noche. La puerta principal se cerró de golpe. Vasilisa exhaló sin darse cuenta de que habían estado conteniendo la respiración todo el tiempo. ¿Qué pasó? Maxim se sentó frente a él. Escuché la conversación ayer. La abuela vivirá aquí. Vasilisa asintió y miró hacia otro lado. Papá cree que necesita cuidados después del hospital. ¿Y usted está en contra? Maxim la miró atentamente. Eso no es todo, sacudió la cabeza. Decisiones como esta deberían tomarse juntos, no imponerse. Además, tenemos el problema de las habitaciones. Te propuso mudarte a la habitación de Ania. ¿Estás bromeando? Maxim arqueó las cejas. Con mi hermana de 10 años. ¿Qué pasa con mis clases, mi trabajo universitario? Exactamente, suspiró Vasilisa. El teléfono sobre la mesa empezó a sonar. En la pantalla apareció el nombre, Galina Vasilievna. Vasilisa frunció el ceño al ver el nombre en la pantalla, pero respondió con un tono forzado de normalidad. Buenos días, Galia. La voz de Galina Zalopka sonaba enérgica y objetiva, como siempre. Vasilisa, Igor dijo que tu madre se mudará a tu casa.
Ya le estoy liberando una habitación. ¿Qué? Vasilisa no podía creer lo que escuchó. ¿Qué habitación? Preguntó confundida. ¿Qué quieres decir con qué habitación? Galina pareció sorprendida. En mi casa, por supuesto. Igor llamó anoche y me dijo que habías decidido que sería mejor que su madre se quedara conmigo. Incluso estuve de acuerdo. Vasilisa se hundió en su silla, intentando procesar la información. Entonces Igor había pensado en su familia después de todo. ¿Habían discutido por nada? ¿Pero qué pasa con el gato? Galina continuó sin detenerse. Igor dijo que podían llevar a Murzik a un refugio, pero encontré una solución mejor. Mi vecino necesita un gato y... Detener. La interrumpió Vasilisa bruscamente. ¿Qué refugio? Murzik no irá a ninguna parte. Pero tu madre es alérgica. La voz de Galina adquirió un tono irritado. ¿Crees que el bienestar de un gato es más importante que la salud de tu suegra? Sabes, Vasilisa, deberías estar más agradecida. Igor te aceptó cuando era niño, cría a Maxim como si fuera su hijo y tú ni siquiera quieres ayudar a su madre. Una oleada de ira se apoderó del pecho de Vasilisa. ¿Agradecido? Agarró el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Agradecido de que me atrapó como si fuera un artículo de una tienda de segunda mano. Su voz temblaba de contención. Ahora, Galia, no te emociones, Galina suspiró en la línea. Solo digo que la familia debería apoyarse mutuamente. Tu suegra está envejeciendo y necesita cuidados. Y estás haciendo drama sobre un gato. No es por el gato, Vasilisa notó que Ania la miraba con ojos asustados y bajó la voz. Se trata de respeto. Una vez más se tomó una decisión sin consultarme. Siempre lo mismo, Galina arrastraba las palabras. Eres muy emotivo. Piensa en los niños, especialmente en Maxim. Necesita un modelo masculino a seguir. Gracias por la llamada, Galia, Vasilisa cortó el hilo de las palabras. Necesito prepararme para ir a trabajar. Colgó el teléfono y miró alrededor de la cocina. Maxim la miró con preocupación, Ania con confusión. Murzik se lamió en el alféizar de la ventana, sin darse cuenta de que acababan de discutir su destino. ¿Está todo bien, mami? Maxim le tocó el brazo. No, respondió Vasilisa con sinceridad. Pero se quedará. Encontremos una manera. Se levantó y empezó a recoger los platos, pero por dentro todo temblaba. La decisión ya estaba tomada. Sin ella. Y una vez más tendría que compartir techo con una mujer que nunca la había aceptado del todo. Peor aún, ahora tendría que vigilar su influencia sobre Ania, sobre Maxim. ¿Podría protegerlos del juicio silencioso de su suegra? ¿Podría ella misma resistir esta prueba? El sábado amaneció soleado, algo poco común en Moscú en octubre. Los rayos del sol se deslizaban por la mesa de la cocina, resaltando las marcas en el desgastado mantel de plástico y reflejándose en el pulido cuerpo de la tetera. Vasilisa frotó con fuerza la estufa, como si quisiera borrar no solo las manchas quemadas, sino también los pensamientos que la atormentaban. Maxim había llevado a Ania a clases de música y el silencio del apartamento pesaba en sus oídos. Desde la noche anterior, ella e Igor apenas habían intercambiado palabras. Había llegado tarde del trabajo cuando ella ya fingía dormir. Por la mañana se fue en silencio, murmurando solo que había mentido en el trabajo y que volvería después del almuerzo. Vasilisa pasó el paño con fuerza sobre la superficie cromada, como si intentara borrar no la suciedad, sino la ansiedad que la consumía. La llamada de Galina no podía salir de su cabeza. Entonces Igor había decidido, a sus espaldas, enviar a su madre con su hermana. ¿Y cuál fue esa historia sobre el refugio de Murzik? ¿Por qué no le había dicho nada? La puerta principal se cerró de golpe, interrumpiendo sus pensamientos. Vasilisa se puso tensa al oír los pasos de su marido. En lugar de ir al salón como de costumbre, Igor fue directamente a la cocina. Hola, dijo, deteniéndose en la puerta. En sus manos tenía una bolsa de papel con el logo de una pastelería que amaba a Vasilisa. Hola, respondió ella sin darse la vuelta, continuando fregando la estufa, que ya estaba brillando. Igor colocó la bolsa sobre la mesa y se apoyó contra el marco de la puerta, mirándola.
Traje tus canutillos favoritos, dijo después de una pausa. Los de crema pastelera. Vasilisa finalmente se dio la vuelta y se secó las manos en el delantal. ¿Por qué? Preguntó directamente. Igor suspiró y se pasó la mano por el pelo, gesto que hacía siempre que se acercaba un diálogo difícil. ¿Puedo hacer un poco de café primero?, indicó la cafetera turca. Creo que ambos lo necesitamos. Vasilisa retrocedió en silencio, dejando espacio. Durante unos minutos el único sonido en la cocina fue el tintineo de los platos y el silbido del agua hirviendo. Igor se centró en la cafetera como si el destino del mundo dependiera de ello. Finalmente 2 tazas de café humeante aterrizaron sobre la mesa, junto a un pequeño plato con canutillos sacados de la bolsa. Siéntate, Igor señaló la silla que tenía delante. Por favor. Vasilisa estaba sentada en el borde del asiento, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Igor se sentó frente a él y envolvió la taza con las palmas de las manos, como si quisiera calentarlas. Me comporté como un idiota, comenzó mirándola a los ojos. Lo siento. No pensé en tus sentimientos. Vasilisa arqueó las cejas sorprendida. En 17 años de matrimonio, podía contar con una mano las veces que Igor había admitido un error sin que ella necesitara sacárselo a él. ¿Qué pasó?, preguntó. Llamé a Galina y le dije que mi madre se iba a vivir con ella, confirmó, mirando hacia otro lado. Después de nuestra conversación, estaba pensando. Tomó un sorbo de café. Tienes razón. No tenía derecho a tomar esa decisión solo. Es nuestro hogar, nuestra familia. Vasilisa ladeó la cabeza, intrigada. ¿Y llamaste a tu hermana? Él asintió. Tiene más espacio, Oksana apenas está en casa. Todo tiene sentido. Igor finalmente la miró a los ojos, pero su rostro se cerró. Pero Galina se negó de inmediato. Dijo que hay cursos de cualificación, que Oksana se está preparando para los exámenes. ¿Qué pasa con el refugio para Murzik? La voz de Vasilisa adquirió un tono amargo. ¿Le dijiste eso también? ¿Qué? Igor parecía genuinamente confundido. ¿Qué refugio? No dije nada sobre eso. Sacudió la cabeza. Lo juro, Vas. Ella lo observó atentamente. Parecía genuinamente perplejo. Incluso dijo, Vasilisa bajó la voz, que debería agradecerte que me hayas aceptado con un hijo. Igor golpeó la mesa con el puño con tanta fuerza que las tazas temblaron. Esa bruja, murmuró entre dientes. Lo siento, Vas. No pensé que ella fuera capaz de algo así. Vasilisa sintió que la tensión de los últimos días comenzaba a disiparse. Extendió la mano con cuidado y tocó la muñeca de su marido. Luego volvemos al punto de partida, dijo. Tu madre necesita cuidados y no hay a dónde ir. Igor cubrió tu mano con la suya y mostró una media sonrisa. No exactamente, respondió. Tengo una idea. ¿Y si contratamos a un cuidador? Mi madre necesita ayuda profesional, no nuestros esfuerzos de aficionados. Eso es genial, dijo Igor, aliviado. Pero precisamente por eso queremos hablar de cómo organizar de la mejor manera esta recuperación. Vasilisa observó la expresión de Klavdia Fyodorovna. La suegra mantenía las manos cruzadas sobre el regazo y los dedos entrelazados con una precisión que recordaba sus días como maestra. Los ojos, sin embargo, delataban una cautelosa curiosidad. ¿Qué tienes en mente?, preguntó con un tono que no dejaba claro si se trataba de una invitación o un desafío. Igor intercambió una rápida mirada con Vasilisa antes de responder. Pensamos en contratar un cuidador profesional. Alguien que pueda ayudarle con fisioterapia, medicamentos y tareas domésticas mientras se recupera. No es necesario que sea de tiempo completo, solo unas pocas horas al día para asegurarse de que todo esté bajo control. Klavdia Fyodorovna frunció levemente el ceño. No fue un gesto de descontento, sino de reflexión, como si sopesara cada palabra antes de reaccionar. Un extraño en mi casa. Murmuró, más para sí misma que para ellos. No sé si me sentiría cómodo. No seré una extraña por mucho tiempo, intervino Vasilisa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Podríamos elegir a alguien con buenas referencias, con experiencia. Y podrías entrevistarla tú mismo, para ver si simpatizas con ella.
Lo importante es que tengas apoyo mientras te recuperas. Su suegra se volvió lentamente hacia ella y estudió su rostro como si buscara algo más allá de las palabras. Vasilisa le sostuvo la mirada sin dejarse intimidar. En los últimos años había aprendido que Klavdia Fyodorovna respetaba a quienes no daban marcha atrás. ¿Qué pasa con los costos?, preguntó finalmente la anciana. Estos servicios no son baratos. Ya lo hemos pensado, respondió Igor. Ajustemos el presupuesto. Lo esencial es que recibas la atención que mereces. Klavdia Fyodorovna suspiró y miró por la ventana. Afuera, una enfermera empujaba una silla de ruedas y el sol brillaba en el metal. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, casi pensativa. Sabes que no me gusta depender de los demás. No es dependencia, mamá, dijo Igor, poniendo su mano sobre la de ella. Es solo un apoyo temporal. Hasta que recuperes tus fuerzas. Ella no respondió de inmediato. En cambio, sus dedos se movieron ligeramente sobre el mango del bastón, como si estuviera probando su fuerza. Luego, con un gesto casi imperceptible, asintió. Muy bien. Pero con una condición: primero quiero conocer a esta persona. Y no acepto a cualquiera, tiene que ser alguien que sepa respetar mi rutina. Vasilisa sintió un discreto alivio recorrer su cuerpo. Fue un comienzo. No una victoria, sino una brecha, y con Klavdia Fyodorovna eso ya era mucho. Por supuesto, asintió Igor, sonriendo. Busquemos a la persona adecuada. Juntos. Maxim, que hasta entonces había estado observando la conversación en silencio, se acercó y puso su mano sobre el hombro de su padre. Abuela, si necesitas ayuda con la computadora o cualquier cosa, simplemente llama. Encontraré una manera. Klavdia Fyodorovna miró a su nieto con un brillo inesperado en los ojos. Por un instante la máscara de severidad desapareció, revelando algo más cálido. Gracias, Maxim, dijo con una suavidad que sorprendió incluso a Vasilisa. Eres un buen chico. La habitación quedó en silencio durante unos segundos, llena solo por el distante zumbido del equipo médico. Fue uno de esos raros momentos en los que la familia, a pesar de todas sus tensiones, parecía alineada, aunque fuera solo por unos momentos. Entonces está decidido, resumió Igor rompiendo el silencio. Mañana empezamos a buscar. Y tú, mami, descansa. La parte difícil ya pasó. Klavdia Fyodorovna asintió, pero sus ojos, ahora fijos en Vasilisa, tenían una expresión que la dejó intrigada. No fue desafío ni desconfianza. ¿Era algo más cercano a la gratitud? O tal vez simplemente el reconocimiento de que por primera vez en mucho tiempo, alguien había escuchado sus preocupaciones sin intentar imponer una solución. Vasilisa llamó cuando los demás ya se estaban levantando para irse. Quédate un poco más. Igor y Maxim intercambiaron una rápida mirada, pero se marcharon discretamente, dejándolos solos. Vasilisa volvió a sentarse, sintiendo el peso de aquellos ojos grises sobre ella. Sé que no somos cercanos, comenzó Klavdia Fyodorovna, escogiendo sus palabras con un cuidado que no era habitual en ella. Pero quiero que sepas, aprecio lo que haces por esta familia. Vasilisa parpadeó sorprendida. No fue un cumplido ni una disculpa. Era algo más sencillo y por tanto, más sincero. Gracias, respondió ella, con un nudo en la garganta. A mí también me importa. La suegra asintió como si eso fuera suficiente. Y en cierto modo, lo fue. Porque entre ellos por fin, se había abierto un camino, estrecho, quizá frágil, pero real. Y Vasilisa sabía que eso era más de lo que muchos lograban. Un mes después, tal vez ya pueda valerme por mi cuenta. La frase quedó suspendida en el aire y Vasilisa sintió que una sonrisa se formaba en sus labios. Excelente. Dijo ella, sinceramente. Estamos muy felices de verte mejor. Klavdia Fyodorovna miró fijamente a su nuera, pero no hizo ningún comentario. Mamá, Igor tosió levemente como si necesitara aclararse la voz antes de continuar. Le darán el alta la próxima semana. Queríamos hablarte de cómo será tu rutina en los primeros días. ¿Qué hay que discutir? Klavdia Fyodorovna arqueó una ceja desafiante. Volveré a mi casa, por supuesto. No podrás encargarte solo de las cosas, objetó Igor. Necesitarás ayuda, al menos al principio.
Pensamos en contratar a una cuidadora, Vasilisa intervino con cautela. Hay una agencia muy recomendable. Un cuidador. Klavdia Fyodorovna arrugó la nariz, como si hubiera probado algo amargo. Un extraño en mi casa. No, gracias. Igor vaciló buscando palabras. Podrías quedarte con nosotros por un tiempo. Empacaríamos todo, liberaríamos una habitación. De repente Klavdia Fyodorovna sonrió. Una sonrisa abierta y cálida, tan inusual en su rostro habitualmente severo, que Igor y Vasilisa intercambiaron una mirada de sorpresa. Ya sabes, señaló hacia la ventana, donde la luz del otoño bailaba entre las hojas. El día es hermoso. ¿Qué tal un paseo? El médico me permitió dar un paseo por el jardín y respirar un poco de aire fresco. Igor se levantó inmediatamente. Por supuesto. ¿Necesitar ayuda? Sí, dame tu mano. Klavdia Fyodorovna se apoyó en su bastón y con movimientos lentos pero firmes se levantó. No te preocupes, no soy tan frágil. Bajaron a la planta baja y salieron por la puerta lateral que daba acceso al pequeño parque del hospital. El sol de octubre calentaba dulcemente dorando las hojas caídas. Klavdia Fyodorovna caminaba lentamente con una mano en el bastón y la otra en el brazo de su hijo. Vasilisa y Maxim los siguieron unos pasos. Esto es bueno, dijo, señalando un banco debajo de un viejo arce. Sentémonos. Se sentaron, Klavdia Fyodorovna en el centro, flanqueada por Igor y Vasilisa. Maxim prefería quedarse de pie, apoyado en el tronco del árbol. Hijos míos, empezó Klavdia Fyodorovna con una inesperada suavidad en la voz. Sé que te preocupas por mí y lo valoro. Pero no puedo permitir que mi problema se convierta en una carga para usted. Mamá, no eres una carga, Igor frunció el ceño. Sois familia. Sí, cubrió con la suya la mano áspera de su hijo. Familia es cuando todos se cuidan unos a otros. Pero también es entonces cuando todos se hunden juntos. Vasilisa se quedó helada. Esas palabras, pronunciadas sin acusaciones, sonaron como una velada petición de perdón. Klavdia Fyodorovna se volvió hacia ella. Sé que nuestras relaciones nunca han sido fáciles. Y es en gran parte culpa mía. Vasilisa contuvo la respiración. En todos esos años, nunca había escuchado nada parecido de mi suegra. Tienes 2 hijos, un trabajo, una casa que cuidar, continuó Klavdia Fyodorovna. Y todavía tendría que lidiar conmigo mismo y con mis limitaciones. No sacudió la cabeza. No puedo aceptar esto. Pero no puedes estar solo, argumentó Igor. Al menos no ahora. Y no me quedaré. Klavdia Fyodorovna sonrió enigmáticamente. Tengo una solución mejor. Igor miró a su alrededor y de repente saludó con la mano a una mujer que caminaba por la avenida. El extraño notó el gesto y se acercó a ellos. Bajo, delgado, con el pelo corto y gris y ojos sorprendentemente vivos y brillantes. Verónica Alexandrovna. Llamó Klavdia Fyodorovna. Vamos, no seas tímido. La mujer se acercó al banco sonriendo con una mezcla de curiosidad y vergüenza. Buenos días, dijo en voz baja y melodiosa. Klavdia Fyodorovna, ¿no estorbo? ¿Estás con tu familia? Al contrario, respondió el suegra, dando palmaditas en el banco junto a ella. Siéntate. Permítanme presentarles, este es mi hijo Igor, su esposa Vasilisa y mi nieto Maxim. Y esta, puso la mano en el hombro de la recién llegada, es Verónica Alexandrovna Sokolova. Una persona extraordinaria y un verdadero ángel de bata blanca. Bueno, Klavdia Fyodorovna, Verónica sonrojado, avergonzado. ¿Qué ángel? Solo soy una enfermera común y corriente. Nada común, respondió Klavdia Fyodorovna. 40 años en medicina, todas las condecoraciones posibles. Salvó tantas vidas que ni siquiera puedo contarlas. Igor le tendió la mano. Encantado de conocerte, Verónica Alexandrovna. Del mismo modo, sonrió la mujer. Tu madre hablaba mucho de ti. De todos, añadió, saludando Vasilisa y Maxim con un saludo. Verónica Alexandrovna me cuidó todas estas semanas, explicó Klavdia Fyodorovna. Y nos hicimos amigos. A veces la vida une a las personas por una razón. Tu madre es una mujer muy valiente, dijo Verónica.
Nunca se queja, siempre piensa en los demás. Pacientes como este son raros. Klavdia Fyodorovna rechazó el cumplido con un gesto, pero estaba claro que las palabras le agradaban. Díselo, preguntó, señalando a su hijo y a su nuera. Acerca de ti. Verónica guardó silencio por un momento, organizando sus pensamientos. Luego comenzó a hablar en un tono tranquilo, sin dramatismo, pero cada palabra apretaba el corazón de Vasilisa. El marido de Verónica, un ingeniero civil, había muerto de un infarto 12 años antes. Su única hija, una bióloga prometedora, sucumbió a un cáncer agresivo 6 años después. Su nieto, a quien había criado tras la muerte de su hija, había muerto en un accidente durante unas maniobras militares hacía 3 años. Estaba sola, concluyó Verónica, mirándose las manos delgadas, marcadas por las venas abultadas de alguien que siempre había trabajado duro. Solo el trabajo me frena. 40 años en el mismo hospital, ¿imaginas? Allí todos son como una familia. ¿Y dónde vive usted, Verónica Alexandrovna? Preguntó Igor. La mujer vaciló un poco avergonzada. En Baraques, en la calle Oktiavskaya. Ya sabes, esas casas de madera de 2 pisos. Mi edificio está condenado desde hace 5 años, pero aún no lo han demolido. No tiene ninguna comodidad. El baño está en el patio trasero, el agua proviene del grifo público. Pero eso es suficiente para mí. Necesito poco. ¿Y el gobierno no ofreció una nueva plaza? Preguntó Vasilisa. Prometieron un apartamento de una habitación en algún barrio remoto. Verónica se encogió de hombros. Pero hasta ahora solo promesas. Dicen que debería salir este año. Mientras tanto, vivo entre el trabajo y mi nido. Klavdia Fyodorovna enderezó la espalda y habló con firmeza, por eso te llamé. Tengo una propuesta. Se volvió hacia su hijo. Igor, quiero que Verónica Alexandrovna se instale en mi casa. Vivamos juntos, ayudándonos unos a otros. Igor parpadeó confundido. ¿A tu casa? ¿A tu apartamento? Sí, confirmó Klavdia Fyodorovna. Tengo 2 habitaciones, espacio suficiente. Estará cerca del trabajo para ella y tendré compañía. ¿Cuál es el problema? Pero Klavdia Fyodorovna intentó protestar. Verónica, visiblemente desconcertada. Esto es muy inesperado. No puedo aceptarlo. ¿Por qué? Preguntó Klavdia Fyodorovna encogiéndose de hombros. Es mejor vivir en una choza sin condiciones o trabajar como cuidador en casa de extraños. De esta manera ambos mantenemos nuestra independencia, pero con apoyo. Si me ayudas, te daré un techo hasta que arreglen tu nueva casa. Igor intercambió una mirada con Vasilisa. En sus ojos vio el mismo asombro. Mamá, ¿hablas en serio?, preguntó. ¿Qué pasa con tu necesidad de privacidad? Siempre ha dicho que no le gusta que la gente invada su espacio. Los años pasan, hijo, sonrió Klavdia Fyodorovna. Las prioridades cambian. Cuando te quedas ahí con una pierna rota y no puedes ni tomar un vaso de agua, empiezas a ver las cosas de otra manera. Y con Verónica Alexandrovna nos entendimos sin palabras. Es verdad, confirmó Verónica. Tenemos mucho en común. A los 2 nos encanta la música clásica, leemos los mismos libros. Klavdia Fyodorovna sabe muchas cosas interesantes y a mí siempre me ha gustado aprender. Entonces está decidido, declaró Klavdia Fyodorovna, mirando a todos. Yo vuelvo a mi casa, Verónica Alexandrovna viene conmigo y tú nos visitas cuando quieras. Ven cuando quieras, añadió Klavdia Fyodorovna con un gesto tranquilo de las manos. Sin obligaciones, sin nerviosismo. Igor se rascó la nuca, todavía procesando la situación. Si así lo decidieron. ¿Pero qué pasa con las cuestiones prácticas? Facturas, compras. Dividimos los billetes por la mitad, respondió prácticamente Klavdia Fyodorovna. Y de compras según posibilidades. Mi jubilación es buena, Verónica Alexandrovna tiene su salario. No estaremos necesitados. Verónica, avergonzada, jugaba con un botón de su blusa. Aún así, necesito pensar mejor. Es una decisión muy seria. Por supuesto, piénselo, asintió Klavdia Fyodorovna. Pero sepa que la oferta sigue en pie. Se volvió hacia su hijo. ¿Y tú, Igor, me ayudarás con la renovación?
Hace tiempo que quiero renovar el pasillo y pintar la cocina. Es obvio, mamá, sonrió, todavía incrédulo. Hacemos de todo. Klavdia Fyodorovna asintió satisfecha. Entonces está de acuerdo. Ahora, si me disculpan, volveré a la habitación. Estoy un poco cansado. Regresaron lentamente a la enfermería, mientras Verónica sostenía suavemente a Klavdia Fyodorovna por el brazo. Vasilisa notó lo natural que era el gesto, un cuidado discreto pero firme, como si supiera exactamente cuándo ofrecer apoyo y cuándo dejar que el otro actuara solo. En la entrada del hospital, Verónica se despidió, necesitaba comenzar su turno. Igor acompañó a su madre al dormitorio y la ayudó a acomodarse en el sillón. ¿De verdad quieres esto, mami? Preguntó sentándose a su lado. Sí, hijo, respondió Klavdia Fyodorovna, cubriéndole la mano con la suya. Pensé mucho mientras estaba acostado aquí. La vida es demasiado corta para gastarla en peleas y rencores. Verónica perdió mucho, pero no endureció su corazón. Ella me enseñó mucho estas semanas. Sus ojos brillaron con un brillo travieso. Y vi lo tensas que estaban ustedes dos y Vasilisa cuando hablé de vivir con ustedes. No quiero ser una carga. Mami, no estás. No discutas, la interrumpió afectuosamente. Sé lo que estoy diciendo. Vasilisa es una gran esposa y madre, y no siempre he sido justa con ella y con Maxim. Pero eso fue en el pasado. Ahora es una nueva fase. Igor la abrazó y sintió que le ardían los ojos. Gracias, mamá, murmuró. Eres una mujer sabia. No es prudente, sacudió la cabeza. Solo la vida a veces enseña lecciones que no se pueden ignorar. Cuando salieron del hospital con Maxim y Vasilisa, Igor sintió un extraño alivio, como si un peso que había cargado durante años se hubiera disuelto en el aire. Apretó con fuerza la mano de su esposa. No te imaginas lo feliz que estoy, dijo mirándola a los ojos. No veo la hora de contárselo a Ania. Estaba muy preocupada por la abuela y por Murzik, sonrió Vasilisa. No olvides decirles que el gato está a salvo. Se rieron, e incluso el habitualmente comedido Maxim esbozó una sonrisa cuando los vio. Sobre el jardín del hospital, las últimas hojas del otoño giraban en el aire, como diciendo adiós al pasado y abriendo el camino a un futuro inesperado, tal vez más feliz de lo que jamás habían imaginado. La nieve caía en amplios copos, cubriendo Moscú con un suave manto blanco. Diciembre de 2025 había llegado frío pero acogedor, con la nieve crujiendo bajo los pies, atardeceres rosados y el olor a mandarinas que invadía todos los hogares. En la pequeña pero luminosa cocina de Klavdia Fyodorovna reinaba el trabajo. Verónica Alexandrovna extendió la masa para los pirojki, mientras la anfitriona preparaba el relleno. En 2 años de convivencia habían encontrado un ritmo perfecto, como dos músicos que se entienden sin palabras a dúo. Corta la col más fina, Verónica, sugirió Klavdia Fyodorovna, mirando por encima del hombro de su amiga. A Igorechka le gustan los trozos muy pequeños. Klava, parece que lo olvidas, se rió Verónica. Que ya te enseñé a cocinar y organizar tus armarios a la nueva manera. Se rieron suavemente en esa forma íntima de alguien que comparte una profunda complicidad. Esos 2 años habían sido un regalo del destino para ambos. Klavdia Fyodorovna casi había olvidado su dolor, su pierna se curó, la presión se estabilizó y la dificultad para respirar ya no la atormentaba. En cuanto a Verónica, parecía haberse rejuvenecido. Sus ojos brillaron, sus arrugas se suavizaron e incluso los mechones grises de su cabello parecían menos visibles. 3 meses antes, finalmente había recibido su apartamento de una habitación a través del programa de renovación urbana, en un edificio nuevo, a solo 10 minutos a pie. Pero ninguno de los dos mencionó siquiera la posibilidad de separarse. Siguieron conviviendo juntos, compartiendo alegrías e inquietudes como siempre. Alguien tocó el timbre. En la puerta estaban Vasilisa con una cesta de galletas caseras, y Ania, de 12 años, con una carpeta con partituras en la mano. «Abuelo». La muchacha corrió a abrazar a Klavdia Fyodorovna. «Saqué 10 en solfeo». «Mi lista», elogió la abuela, besando su cabeza. «Nunca lo dudé. Después de todo, heredé mi tono perfecto». «¿Grave?» Ania abrió mucho los ojos, sorprendida. «Nunca mencionaste eso». «Hay muchas cosas que nunca te he dicho», sonrió Klavdia Fyodorovna.
Todavía tenemos tiempo. Se volvió hacia Vasilisa y en un gesto inesperado, la abrazó fuerte como una madre. Gracias por llegar temprano, susurró. Necesito hablar contigo. Fueron al salón, dejando a Ania en la cocina con Verónica. A la niña le encantaba ayudar y, entusiasmada, comenzó a modelar los pirogjki bajo la atenta dirección de Verónica Alexandrovna. Vasilisa Klavdia Fyodorovna se sentó en el sofá y dio unas palmaditas en el asiento de al lado. Hace tiempo que quiero decirte esto, perdóname. He sido injusto contigo todos estos años. Vasilisa se quedó helada, no esperaba aquel comienzo. Klavdia Fyodorovna, no es necesario. Necesario, dijo la suegra con firmeza. Era una anciana testaruda, que creía saber cómo debían vivir todos. No la acepté ni a ella ni a Maxim. Pero ustedes son la verdadera familia de mi hijo. Le diste la felicidad que se merece. Las lágrimas brotaron de los ojos de Vasilisa. La vida, dijo con voz temblorosa, a veces nos enseña de maneras que no esperamos. Su accidente, que parecía una tragedia, en realidad cambió todo para nuestra familia. Klavdia Fyodorovna asintió, sonriendo entre lágrimas. ¿Y Galina? Preguntó Vasilisa tras una pausa. Igor mencionó que estaba en problemas. Ah, hija mía, suspiró Klavdia Fyodorovna. Casi la echan del hospital por confundir medicamentos. Solo quedó para la historia. Y Oksana negó con la cabeza, el año pasado abandonó la universidad, se casó rápidamente con un hombre de negocios y al año se divorció. Ahora Galina cuida de su nieto Romochka, un angelito que no tiene ni 3 años. Oksana fue a Turquía, trabaja en un hotel. Debe ser difícil para ella, comentó Vasilisa, sinceramente, a pesar de sus viejos dolores. Sí, confirmó Klavdia Fyodorovna. Llamó a Igor pidiendo ayuda. ¿Y sabes lo más sorprendente? Se disculpó. Dije que me juzgaba a mí mismo sin saber lo que era criar a un niño solo. Ahora vive en su propia piel. La puerta de entrada volvió a llamar. Igor y Maxim entraron cargados con bolsas de comestibles y regalos de Navidad. Mamá, ¿adivina qué? Anunció Igor, sin notar el discreto gesto de Maxim tratando de contenerlo. Maxim quiere proponerle matrimonio a Svetlana. Había pedido no decírselo demasiado pronto. Ah, lo siento, hijo, se corrigió Igor, dándose cuenta del error. Se escapó sin querer. Vasilisa se levantó del sofá y se acercó a su hijo, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Y la verdad? ¿Has decidido? Preguntó con un brillo de emoción en sus ojos. Maxim, un joven de 22 años, hombros anchos y postura segura, de repente se sonrojó como un adolescente. Sí lo es, admitió, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Compré el anillo. Quiero proponerle matrimonio en Nochevieja, si ella dice que sí. Por supuesto que aceptarás, Vasilisa lo abrazó con fuerza. Hacéis una bonita pareja. Maxim la acercó más y le susurró al oído, mamá, prométeme que no serás una suegra estricta. Ella se rió, suelta y sincera. Prometo. Y añadió mirando a Klavdia Fyodorovna, he recibido una gran lección de cómo no actuar. La anciana, sorprendida por el tono juguetón, también se dejó llevar por la risa, franca y sin reservas. Y seré la bisabuela adecuada, declaró. Arreglaré todos mis errores. Por la noche, cuando la mesa estuvo puesta y el árbol de Navidad brillaba con luces de colores, volvió a sonar el timbre. En la puerta estaba Galina, más delgada, con profundas ojeras, pero con una expresión firme en el rostro. A su lado, un niño rubio con un mono azul se balanceaba de un pie al otro, curioso. ¿Puedo entrar? Preguntó en voz baja. Igor nos invitó. Si no te importa, Vasilisa. Por supuesto que no, Vasilisa abrió la puerta de par en par, te estábamos esperando. Todos se reunieron en la mesa festiva, Igor y Vasilisa, Maxim, Anechka, Klavdia Fyodorovna, Verónica Alexandrovna, Galina y la pequeña Roma. Verónica ayudó al niño a sentarse en la silla, colocándole un cojín para que se sintiera más cómodo. Él, encantado, se olvidó de la comida y miró el árbol con la boca abierta. Propongo un brindis, Igor levantó su copa de champán. A nosotros que nos conocimos. A la familia que a pesar de todas las dificultades y desacuerdos, permanece unida. La capacidad de perdonar y aceptar.
A los nuevos horizontes que se abren ante nosotros. A la familia. Los vasos se alzaron a coro. Anechka acarició a Murzik, quien, acurrucado en el regazo de Klavdia Fyodorovna, abrió un ojo de color ámbar, ronroneó y volvió a dormirse, tranquilo y seguro. Ya sabes, susurró Klavdia Fyodorovna, inclinándose hacia Vasilisa, nunca he tenido alergias. Simplemente no me gustaban los gatos, o mejor dicho, no me gustaban ellos. Esta pelirroja inteligente me conquistó. Vasilisa sonrió observando la escena a su alrededor. Igor y Verónica hablaban animadamente, Maxim hacía trucos de magia con una servilleta para Roma, Galina y Anechka hojeaban juntas un libro de partituras. La vida nos sorprende, reflexionó. A veces solo necesitas confiar en ella y aceptar lo que te ofrece. Después de todo, la verdadera felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de encontrar alegría incluso en las situaciones más difíciles, manteniendo el corazón cálido y el espíritu abierto. Afuera, la nieve caía y cubría la ciudad con un manto blanco, como si le diera la oportunidad de empezar de nuevo. Delante esperaban el año nuevo y nuevas posibilidades para cada uno de ellos.